para analizar la crisis política en Perú tras la destitución de Martín Vizcarra y la renuncia del presidente interino Manuel Merino. Tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. El pasado 9 de noviembre, el Congreso peruano votó por abrumadora mayoría la moción de vacancia en contra del entonces presidente Martín Vizcarra, aludiendo a denuncias acerca de que éste recibió sobornos mientras era gobernador de Moquegua. A pesar de que en el periodo dedicado a su defensa, Vizcarra negó las acusaciones y advirtió que el Congreso se extralimitó en cuanto al uso de la figura de incapacidad moral a la que se apeló para justificar su vacancia, aceptó su destitución y traspasó el poder al hasta entonces presidente del Legislativo, Manuel Merino, quien originalmente completaría el periodo presidencial que culmina en julio de 2021. Desde entonces, las protestas de quienes defienden a Vizcarra, que mantiene altos niveles de popularidad para lo que hace al contexto peruano, se han mantenido constantes y no han cesado de denunciar que el país enfrenta una suerte de golpe de Estado parlamentario, motivado en gran medida por las ambiciones de corto plazo de varios de quienes forman parte del Congreso. Vale la pena recordar que el propio Vizcarra enfrentó con éxito un pedido similar hace solo algunos meses y él mismo llegó al poder luego de la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien ante un escenario similar prefirió dejar el poder de manera anticipada. Estos vaivenes dejan entrever claramente la volatilidad de la política peruana, que sin duda tiene raíces en algunas tendencias estructurales. La primera refiere a la debilidad de los partidos políticos. Durante las últimas décadas, y salvo excepciones, la vida política del país se ha caracterizado por la ausencia de fuerzas cohesionadas detrás de las cuales se construyan lealtades y sirvan como ámbito de formación de políticos profesionales. Quizás uno de los pocos ejemplos contrarios a esta corriente haya sido el de Fuerza Popular, partido impulsado por Keiko Fujimori y que apuntó a construir sus bases en torno a la popularidad de su padre, que aún conserva en amplios sectores de la población. Las peleas internas y las acusaciones de corrupción contra la propia Keiko, sin embargo, han limitado la estabilidad de dicha fuerza. En términos políticos, los efectos de la debilidad de los partidos han sido importantes. Por un lado, han llevado a que los actores del sistema prioricen las conductas y decisiones de corto plazo, sin tomar en cuenta los efectos que éstas puedan generar en términos más sistémicos. Un ejemplo claro de esto ha sido la reiterada utilización de la figura de vacancia, que debería ser puesta sobre la mesa solo en casos excepcionales. Por otro, ha generado de manera reiterada un escenario en el que los presidentes no cuentan con un apoyo consolidado en el Congreso. Y este además está compuesto por legisladores con poca o nula experiencia en dicho órgano y en la vida política en general, tendencia profundizada por la prohibición de la reelección legislativa. En este contexto, Vizcarra tampoco puede ser considerado como completamente inocente. De hecho, su jugada más fuerte al llegar a la presidencia para reemplazar a Kuczynski fue hacer uso de la facultad constitucional de disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas. Si en el corto plazo esta decisión resultó positiva para su posición, ya que le permitió debilitar a la bancada fujimorista, al mismo tiempo dio lugar a un parlamento todavía más fragmentado y lleno de patrullas perdidas, solo preocupadas por sacar beneficios de manera individual. La segunda cuestión estructural tiene que ver con la centralidad de la corrupción en la política peruana. Si esto ha quedado en evidencia a partir de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht, que han encontrado indicios del involucramiento en esquemas de sobornos y financiamiento ilegal de la política de todos los expresidentes que gobernaron desde inicios del siglo XXI, las raíces de este mal también pueden ser rastreadas a los gobiernos locales y al propio Congreso. De acuerdo con los datos a los que incluso el propio Vizcarra hizo referencia en su discurso de defensa, 68 de los 130 congresistas que componen el Parlamento se encuentran bajo investigación. De acuerdo a algunos análisis, la decisión de avanzar en la destitución de Vizcarra no sería ajena al objetivo de estos parlamentarios por llevar a la presidencia a alguien que pueda poner un alto a los procesos
que los involucran como aquellos en contra de ciertos de sus aliados, primando nuevamente una visión de corto plazo. Este escenario volátil se ha profundizado hoy mismo, a partir de la noticia dada a conocer hace solo algunas horas de la renuncia de Merino como resultado de la crisis derivada de las muertes de algunos manifestantes en las marchas en su contra. Quien lo sustituya deberá no solo hacer frente a este vacío, sino dar cuenta de dos desafíos importantes que experimenta el país. Por un lado, el ligado a los efectos de la pandemia del coronavirus, que han sido particularmente agudos para Perú, tanto en términos de la salud de la población como respecto a la economía. Por otro, el derivado del impacto de los vaivenes políticos en la estabilidad económica que ha caracterizado al país durante su última década. Si bien es pronto para ensayar evaluaciones, el pronóstico por ahora parece pesimista. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.